¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos. Aquí estamos para crear un carrito en Laravel 9, un carrito de compras. Aquí lo tienen. En este momento mi carrito está vacío. Voy a comprar un producto para que ustedes vean. Ahí está el producto. Puedo cambiar la cantidad. Acepto. Puedo seguir en la tienda mientras mi carrito ya tiene dos elementos. Después voy a agregar otro. Tengo todo esto en mi carrito y simplemente el total aquí y listo. Puedo continuar la tienda comprando, puedo borrar todo el carrito, etcétera. Aquí tienen un carrito totalmente funcional en Laravel 9 para implementar en cualquier proyecto. Comencemos entonces. Para este proyecto vamos a usar Visual Studio Code y atención a la extensión o al plugin que vamos a instalarle porque es más que importante. PHP Namespace Resolver. Esta es la mejor extensión que tiene este programa, o una de las mejores, ya que nos va a solucionar unos problemas enormes en el futuro de este proyecto. Así que instalar esto, simplemente lo escriben ahí, PHP Namespace Resolver, y ahí le aparece, y bueno, le dan clic, siguiente, lo instalan y listo. Luego vamos a necesitar también lo que es XAMPP. Atención a esto, acá viene uno de los grandes secretos sobre que ojalá yo hubiera sabido cuando comencé con estas cosas. Aquí tenemos, ustedes cuando entran a XAMPP puede que les aparezca esto, ¿verdad? Van a ir a descargas. Y aquí van a tener, para Windows o para Linux, 3 archivos que van a poder descargar. Vamos a bajar el último. Al bajar PHP 8 nos va a permitir trabajar con Laravel 9 sin ningún problema. Así que vamos a descargar este archivo, le dan siguiente, siguiente, y con esto ya tendríamos el entorno de trabajo prácticamente pronto. Ahora viene lo último, que es Composer. Vamos a entrar a Composer aquí, Download, y aquí tenemos para Windows. Simplemente cliqueamos aquí, damos siguiente y siguiente sin tocar absolutamente nada, y ya tendremos nuestro entorno de trabajo pronto para trabajar. Bueno, vamos a ir a Laravel, vamos a la instalación, vemos claramente aquí que estamos en la versión 9 y aquí vamos a bajar simplemente y nos encontramos aquí con el comando de Composer. Hay más maneras de instalarlo, pero nosotros vamos a lo más simple. Podemos marcar todo o simplemente copiar aquí sin marcarlo, hago clic y ya automáticamente tendría el comando necesario para trabajar. Ya tengo el comando, pero necesito una carpeta, nueva carpeta. Vamos a poner proyectos, por ejemplo. Entro aquí o simplemente voy a arrastrar esta carpeta hacia Visual Studio Code. Le voy a contestar que sí, que confío siempre en esto. Cierro esto y ahora vamos a la terminal, nueva terminal, y aquí sí ya tenemos para darle control V y ya nos traemos lo que es el comando. Vamos a poner carrito o el nombre que ustedes quieran, una minúscula, y ahí nos estamos descargando lo que es el proyecto, lo que es la librería con todos los componentes del Laravel. Mientras esto se descarga, yo les voy a dejar en la descripción una página que es esta aquí, que no es más que un documento que yo creé en mi Drive, Google Drive, para que ustedes puedan guiarse fácilmente y no tener errores. Aquí vamos a poner, es 9, la versión que estamos haciendo ahora, no es la 8, así que bueno, aquí tienen el documento, donde vamos a proceder a instalar el plugin, que nos va a ayudar a la construcción de este carrito, que es Darry Code, el plugin. Y para nosotros usarlo vamos a usar este comando aquí. Ahí lo tienen. De esta manera vamos a instalar lo que es el plugin. Una vez que esto termine, que está casi, damos control V y ya está instalando automáticamente el plugin. Pero antes tenemos que hacer algo muy importante, que estamos en otra carpeta. Vamos a cerrar aquí, vamos a abrir proyectos y vamos a arrastrar únicamente esta a Visual Studio Code. Entonces es una manera más fácil de estar dentro de la carpeta y que todo funcione.
nueva terminal. Y ahora sí, porque si no estábamos ejecutando este comando fuera de la carpeta carrito. Por eso es que no funcionó anteriormente. Ahora sí. Hago esto así para no instalar otra terminal en Windows ni nada. Lo mínimo posible para que podamos construir esto con las mínimas herramientas y no llenar nuestra máquina de cosas. Correcto, ya tenemos Laravel y ya tenemos el plugin Darrecode. Rápidamente ahora vamos al archivo env. Vamos a nombrar una database, una base de datos. Acá vamos a ponerle carrito. Yo le voy a poner carrito 2 por el hecho de que ya hice este proyecto antes y le llamé carrito. Y bueno, con esto ya podemos guardar los cambios. Yo no guardo los cambios con control S cada 5 segundos porque ya estoy mayor. Simplemente le pongo aquí auto guardado y esto guarda automáticamente siempre las cosas. Correcto. Ahora tenemos que comenzar con xampp. Para eso simplemente lo vamos a buscar aquí. xampp. Voy a dar al botón derecho y poner anclar a inicio. Entonces ahora siempre tengo xampp aquí. Voy a ejecutarlo. Ahora esto estaba ejecutado, perdón, porque fue cuando hice la intro de la tienda. Así que ustedes le van a poner start. Correcto. De esta manera ya podemos ir aquí a admin y podemos crear la base de datos con nueva, y aquí le vamos a poner carrito. Le voy a poner carrito 2 y simplemente crear. Ya tengo la base de datos carrito 2. Bueno, con esto hemos concluido ya con la instalación y descarga de todo lo que necesitamos. Bueno, aquí tenemos entonces el comando. Ustedes lo van a tener con este documento, php artisan make model. Le damos control C en la terminal, control V, enter, y esto nos creó, como saben, el producto y la migración. Vamos entonces a ir a database ahora, a ver la migración, y aquí es donde vamos a agregar determinados campos que están justamente aquí. Para tomar este código, para ir más rápido, ¿verdad? Van a reemplazar estos dos por todo eso, control V, y listo, lo tenemos. Continuamos con el documento y ahora tenemos que crear las semillas, los seeders, como quieran llamarle, que van a contener los artículos de prueba de nuestra tienda. Copio aquí, php artisan make product table seeder, control V, y ya hemos creado los seeders. Correcto. Ahora puedo ir a database, seeders, ir aquí donde dice producto seeders. Aquí ni más ni menos tenemos todos los productos que tenemos que agregar. Seguimos hacia abajo. Este proyecto corresponde al frontend. En el backend deberíamos crear un formulario para subir los productos. Damos copiar las dos rayitas, control V, tenemos todo ahí, ya creamos los productos, y vamos ahora a database seeder aquí. Vamos a tener que agregar aquí la clase para que todo funcione. Vamos a ver qué fácil que es, ni más ni menos que esto aquí es lo que tienen que escribir. Por eso les dejo todo este documento para no fallar, y aquí mismo le vamos a dar pegar. Correcto. Esto lo que hace es llamar ni más ni menos que a product table seeder, y table seeder va a rellenar la base de datos con estos productos de prueba. Ahora vamos a crear la migración y los seeders automáticamente. Esto va a dar un error por una causa muy interesante, que nosotros cuando acá usamos product, por ejemplo, no lo llamamos aquí. Así que yo tengo que venir aquí, dar botón derecho y ponerle importar clase. Ahí me la importó. ¿Ven? Eso lo logramos con el plugin que vimos al principio. Nos permite importar las clases. Para los que se olvidaron, el plugin se llama PHP Namespace
resuelve. Acá está. De esta manera sí, ya puedo ejecutar el comando sin error de PHP Artisan Migrate Seeder. O seed, aquí está. Vamos entonces a hacerlo. Damos Enter. Y de esta manera se generaron todas mis bases de datos, más los productos en mi base de datos. Podemos bicharlo en cualquier momento entrando a admin. Vamos a carrito 2. Y aquí tenemos ni más ni menos que la tabla product con todos los productos dentro de prueba. Correcto. Bueno, para esto vamos a usar el comando php artisan make controller. Le vamos a llamar como car controller al nombre de este controlador. Voy a copiarlo y en nuestra terminal vamos a pegar el código. Listo, ya tenemos nuestro controlador, pero está totalmente vacío. Aquí lo tenemos. Lo que voy a hacer para que no se mareen ustedes es simplemente borrar todo esto, que no tengan ningún problema, dejando solo PHP. Y vamos a continuar con nuestro documento, que lo tenemos aquí, la parte 10. Y a partir de namespace, aquí tenemos todo el código que vamos a necesitar, sin pasarnos hasta la última llave que está ahí, ¿ven? Claramente. Control C. Y aquí mismo vamos a pegarlo con Control V. Y ya tenemos todo lo que es las funciones, los métodos que tiene nuestro carrito. Vamos a prestar atención. Acá tengo una función que me permitía revisar el contenido de esa variable product. La voy a suspender para que ustedes puedan ver el resultado en pantalla. Si no, van a ver solo el resultado de la función. Tomar en cuenta eso también. Y bueno, hasta ahí hemos hecho el controlador. Ya está. Acá tenemos determinados textos que ustedes pueden ponerlos en español si lo desean. No hay ningún problema. Listo, con esto tenemos el controlador pronto. Bueno, aquí tenemos entonces cómo es la creación de las rutas. Vamos a hacerlo. Aquí las tenemos ya prontas. Solo con marcar Control C. Nos vamos a ir a nuestro... Cerramos todo para no marearnos aquí. Simplemente vamos a Routes. Aquí Web. Y aquí tenemos las rutas. Puedo borrar esto sin ningún problema. Daré Control V y aquí tenemos las rutas. Pero esto, así como está, no va a funcionar porque acá tenemos una clase, CarController, que no ha sido importada o usada en este proyecto, como se da el caso aquí de que está usando la clase Route. Bueno, hay que importarlo. Simplemente eso. Nosotros, como tenemos un ayudante aquí, simplemente le damos botón derecho aquí y le ponemos importar class. Y automáticamente, la maravilla de Visual Studio, aquí tenemos la clase importada. Esto es fundamental, si no me funciona. Y listo, ya hemos terminado con las rutas. Paso 13, vamos a crear ahora las vistas. La primera que vamos a crear, aquí ya tenemos incluso dónde es que hay que crear este archivo. Resource, Views, y esto es el nombre que le vamos a colocar. Yo lo voy a copiar, Control C. Voy a ir entonces donde me dice ahí, cierro todo y pongo Resource, Views, y aquí mismo, botón derecho, nuevo archivo. Ahora voy a Control V y pego el nombre y no me equivoco. De esta manera mi proyecto va a funcionar sí o sí. Después de esto simplemente tengo que copiarme este código que tengo aquí. Bajamos a donde dice End Section, Control C de nuevo y nos vamos ni más ni menos que a donde estamos, que es en Shop blade.php. Control V. Aquí ya lo tenemos. La siguiente vista que vamos a crear se va a llamar ni más ni menos que Cart Blade. Aquí está. Le damos Control C o la copian y hacemos exactamente lo mismo bajo la carpeta Views. Aquí botón derecho, nuevo archivo, Control V y no nos equivocamos en el nombre. Ahí está. A partir de aquí, más de lo mismo, simplemente copiar el código de esta vista.
hasta aquí, hasta End Section de nuevo, Control C, y simplemente donde estoy, Control V, y ya tengo pronto lo que es Cart Blade PHP. A continuación, si ustedes no tienen esto, tienen que crear también la plantilla. La plantilla es de donde va a tomar los datos, las vistas, para que quede con una apariencia determinada. Para esto nosotros vamos a crear una carpeta llamada layout. Control C, puede que la tengan, puede que no, vamos a asumir de que no. Yo bajo Views de nuevo, botón derecho, nueva carpeta, Control V, y aquí ya tengo la carpeta layout, y estando ahí voy a crear la plantilla. La plantilla se va a llamar ni más ni menos que app.blade.php. Ahí la tenemos. Así que botón derecho, nuevo archivo, Control V, y aquí tenemos ni más ni menos que la plantilla. Eso no fue una barrita, simplemente Enter y ahí ya está. Bueno, aquí entonces vamos a copiar el código que viene a continuación, que no es ni más ni menos, como decía, que la plantilla, de donde va a tomar los datos, qué apariencia va a tener. Ahí la tenemos, copiamos, ven que termina en HTML, vengo para aquí, Control V, y veo que termina en HTML y que comienza ahí, está todo perfecto. Esto llama la CSS, etcétera. Tienes el título aquí de la tienda, se llama e-commerce tienda, tú le pones el nombre que quieras. Bueno, esto por supuesto que no es un curso del árabe, simplemente cómo crear este carrito de compra. Ahora, en la misma carpeta, donde estamos en View, Parcial, vamos a crear otra carpeta más que se llame Parcials. Aquí está. Estamos por terminar, ya no se preocupen. Dentro de la carpeta Views, nueva carpeta, Control V, Parcial. Esto simplemente es para tener el menú separado aquí dentro en Parcial. Entonces el menú justamente se llama navbar blade.php. Vamos a crear el archivo, lo copiamos, dentro, encima de la carpeta Parcial, botón derecho, nuevo archivo, y aquí Control V, y listo. Aquí tendríamos el código del menú, el que nos vamos a traer automáticamente ya mismo, que está aquí. Seguimos un poquito hacia abajo. Correcto, termina el nav, ahí lo tenemos, Control C, vengo para aquí, Control V, ya tenemos el menú pronto. Ahora en Parcial también tenemos que tener otro archivo llamado cartdropblade.php. Aquí está, botón derecho, copiar, dentro de Parcial, de nuevo estamos dentro de Parcial, arriba encima, botón derecho, nuevo archivo, Control V, y ahí ya lo tenemos. Hemos creado nuevamente otro archivo PHP llamado cart, y aquí simplemente vamos a copiar el código. Seguimos hasta, ya les digo dónde termina, hasta aquí, termina en end if. Control C, y aquí mismo Control V. De esta manera ya está todo listo para comenzar, pero nos faltan las imágenes. Llegando ya al final de lo que es este proyecto, aquí ya tenemos las imágenes. Vamos a ir aquí a descargarlas y simplemente la descargamos. Aquí la flechita, obviamente. Ahora vamos a cortarlas o copiarlas de aquí y nos vamos a ir a nuestro proyecto, en la carpeta de nuestro proyecto que se encuentra aquí, carrito, y aquí vamos a ir a Public, y aquí mismo es donde vamos a marcar Public, botón derecho, pegar. De esta manera abrimos y nos vamos a encontrar con este archivo zip,
el cual simplemente lo tienen que descomprimir así como está, extraer aquí, y de esta manera nos crea él automáticamente una carpeta images donde dentro tenemos las imágenes de nuestros productos. Bueno, nos queda probar el proyecto PHP Artisan. Vamos a ver si lo tenemos en memoria con la flechita hacia arriba. Se aprenden a no tener que escribir tantas veces PHP Artisan Server. Y aquí vamos a probar el proyecto a ver si realmente está funcionando, y en caso de que no funcione, qué hacer para solucionarlo. Voy a dar control, clic aquí, de esta manera se me abre automáticamente, y aquí tenemos la tienda totalmente impecable. Funcionó de primera, cosa bastante impresionante. Aquí entonces tengo un artículo, lo puedo subir, puedo aceptar, ahora voy a tener dos. Funciona perfecto. Voy a la tienda, de nuevo me compro esto otro, listo, tengo estas dos cosas. De repente quiero borrar esta, lo borro. De repente quiero borrar el carrito completo y bueno, lo borro. Esto funciona totalmente espectacular. Espero lo disfruten, espero que lo estudien, que lo examinen y que sea parte de sus futuros proyectos. Un gran saludo para ustedes. Si quieren, en comentarios me dicen de dónde nos están viendo. Será hasta el siguiente video. Enrique Martínez desde Uruguay.